La vida nos hiere a todos en algún momento. Ese agravio, esa traición o palabra hiriente que sufrimos, puede dejar cicatrices profundas en el corazón. Con frecuencia, intentamos seguir adelante cargando el peso del resentimiento, del dolor y la amargura. Pero, ¿hasta cuándo podremos avanzar, encadenados a esas emociones? En el silencio de tu alma, quizás Dios te susurra que existe un camino para liberarte de esa carga, el camino del perdón. Con un tono íntimo y compasivo, recorramos juntos este sendero espiritual y sanador, como si una voz amorosa, la voz de Dios, hablara a través de estas palabras, invitándote a la transformación interior que solo el perdón puede brindar. ¿Por qué el perdón es necesario? Perdonar no es simplemente un acto moral o un favor que le hacemos al otro, el perdón es necesario para nuestra propia sanación. El autor Joseph Murphy lo expresó con contundencia. Tienes que perdonar a todos los que te hirieron si quieres disfrutar de una salud y una felicidad perfecta. La negativa a perdonarse a uno mismo no es otra cosa que orgullo o ignorancia espiritual. Estudios en medicina psicosomática respaldan esta sabiduría. Emociones como el resentimiento, la culpa o la hostilidad pueden desencadenar trastornos en nuestro cuerpo, desde problemas cardíacos hasta un sistema inmune debilitado. En otras palabras, aferrarse al odio y al rencor es como beber veneno esperando que otra persona enferme, cuando en realidad nos estamos dañando nosotros mismos. Solo hay una cura verdadera para esas heridas inflamadas del subconsciente, la única manera segura de sanarlas es mediante el perdón. Desde una perspectiva espiritual, Dios conoce este principio y desea nuestra libertad interior. Por eso, en la Biblia encontramos insistencia en perdonar como condición para encontrar paz. Jesús enseñó a sus discípulos, y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Marcos 11:25. Fíjate en esto, al perdonar, no solo obedecemos un mandamiento divino, sino que liberamos nuestra alma de una carga pesada. Perdonar es necesario porque nos devuelve la salud del cuerpo, la paz de la mente y la pureza del espíritu. Es un acto profundamente sabio y beneficioso, diseñado para que vivamos en plenitud y libertad. El perdón como acto de libertad. Perdonar es mucho más que cancelar una deuda moral. En esencia, el perdón es un acto de liberación. La filósofa Hannah Arendt llegó a afirmar que el perdón es la clave de la acción y la libertad. ¿Por qué la libertad? Porque mientras no perdonamos, seguimos atados al ofensor y al daño sufrido, reviviendo una y otra vez el dolor del pasado. En cambio, cuando perdonamos genuinamente, rompemos las cadenas que nos unían al agravio. La psiquiatra Marian Rojas Estapé describe el perdón como un viaje hacia el pasado del que regresamos ilesos. Perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. En ese sentido, perdonar no cambia el ayer, pero transforma tu hoy liberándote de la prisión del rencor. Quizás has escuchado que perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Al perdonar, le quitas al recuerdo doloroso el poder de seguir haciéndote daño. Esto no significa justificar el mal recibido ni olvidar la lección aprendida, sino recordar sin que duela. Es declarar tu independencia emocional de aquello que te hirió. En palabras sencillas, perdonar es decidir no seguir sufriendo por la ofensa. Por eso, grandes almas que practicaron el perdón, desde Nelson Mandela hasta testigos de injusticias atroces, coinciden en que el resentimiento es una forma de esclavitud, mientras que el perdón es un acto de verdadera emancipación del alma. Además de liberación, el perdón es un camino de sanación interior profunda. No se trata solo de una frase bonita, hay evidencia de que perdonar sana. El reconocido médico y conferencista Mario Alonso Puig ve el perdón como una vía de sanación y crecimiento personal. ¿Qué quiere decir esto? Que al perdonar, algo se sana dentro de nosotros, se alivia la herida emocional, se disipa la amargura y retomamos nuestro crecimiento que había quedado estancado en el trauma. La ciencia apoya esta idea al descubrir que el acto de perdonar reduce los niveles de estrés, como el cortisol, mejora la presión sanguínea y hasta podría fortalecer el sistema inmunológico. Perdonar te sana, tanto en lo emocional como en lo físico. ¿Cómo afecta el resentimiento al cerebro y al cuerpo? Cuando una persona guarda resentimiento, dolor no resuelto o rabia durante un periodo prolongado, su organismo entra en un estado crónico de estrés, algo que Mario Alonso Puig define como estrés celular. Este no es solo un estado emocional, es un estado fisiológico real que afecta funciones vitales y altera el equilibrio interno del cuerpo. ¿Las zonas más impactadas por este estrés emocional son? 1. El sistema inmunológico.
El resentimiento constante eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo cual debilita las defensas naturales del cuerpo. Esto te hace más vulnerable a infecciones, enfermedades autoinmunes e inflamación crónica. 2. El sistema digestivo. Vivir en un estado de alerta constante altera la producción de enzimas digestivas, cambia el tránsito intestinal y puede desencadenar problemas como gastritis, colon irritable o pérdida de apetito. El intestino, que alberga el 80% de las células inmunológicas, también es sensible a las emociones. El resentimiento literalmente te enferma por dentro. 3. El cerebro, especialmente la corteza prefrontal. Esta zona, que regula la toma de decisiones, la creatividad, la planificación y la empatía, se ve inhibida cuando el cuerpo entra en modo lucha o huida. Pero, ¿qué resulta de todo esto? Disminuye la claridad mental, se bloquea el pensamiento estratégico y emocional, y se dificulta ver nuevas posibilidades o salir de patrones repetitivos. El rencor desconecta al cerebro de su capacidad de sanar, crear y evolucionar. En este proceso de sanación, es importante entender que perdonar es un acto de amor hacia uno mismo. Joseph Murphy lo llama amor en acción porque requiere un deseo sincero de sanar y dejar ir el odio. Cuando perdonamos, dejamos de alimentar la herida con pensamientos negativos y empezamos a llenarla de amor y comprensión. Muchas veces, el primer paso es perdonarnos a nosotros mismos, por haber albergado rencor, por nuestras propias fallas o por permitir que el daño perdure. Esa autocompasión nos dispone a comprender al otro y a romper el ciclo del dolor. Recuerda que nadie puede perdonarse a sí mismo a menos que haya perdonado antes a los demás. Así, al perdonar damos lugar a que Dios entre con su bálsamo sanador en esa herida. Es como si la gracia divina necesitara que abramos la puerta, mediante el perdón, para inundar de luz las zonas oscuras de nuestro corazón. En resumen, cada acto de perdón es un paso firme hacia tu propia curación y bienestar. El perdón en la fe cristiana. Desde la perspectiva de la fe cristiana, el perdón ocupa un lugar central y sagrado. Jesús no solo predicó sobre el perdón. Él nos lo demostró con su ejemplo. En su hora más dolorosa, clavado en la cruz, pronunció estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa súplica eterna resuena para nosotros, si Cristo pudo perdonar incluso en medio del sufrimiento más injusto. ¿Qué nos impide a nosotros perdonar pequeñas y grandes ofensas en nuestra vida? El Evangelio nos invita a un perdón sin límites. Cuando Pedro preguntó si debía perdonar hasta 7 veces a quien le ofendiera, Jesús le respondió: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Con esta cifra simbólica, 70 veces 7, Jesús nos enseña que el perdón no tiene cupo ni plazo, debemos estar dispuestos a perdonar siempre, todas las veces que haga falta. Esto puede sonar desafiante, casi imposible desde nuestras fuerzas humanas. Pero Dios nunca nos pediría algo que no nos fuera a dar la gracia de cumplir. Él nos capacita con su amor para perdonar incluso lo imperdonable, si se lo permitimos. Asimismo, la fe cristiana nos recuerda que así como perdonamos, seremos perdonados. En el Padre Nuestro decimos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Jesús enfatiza esta enseñanza, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Estas palabras pueden parecer duras, pero contienen una profunda verdad liberadora. El perdón abre nuestro corazón para recibir el perdón de Dios y su paz. Cuando nos negamos a perdonar, levantamos un muro que nos impide experimentar plenamente la misericordia divina. En cambio, cuando perdonamos, nos asemejamos a nuestro Padre Celestial, quien a su vez es compasivo y misericordioso, lento para la ira y rico en amor. Estas palabras las encontramos en el Salmo 103:8. Nos volvemos canales del amor de Dios, primero recibiéndolo y luego extendiéndolo a otros. En la práctica de perdonar, nuestra fe se hace vida, amamos como Dios ama, liberamos como Dios libera. Recuerda esto. Detente un momento y mira dentro de tu corazón. ¿Hay alguna herida que aún sangra? ¿Algún nombre, algún rostro que al recordarlo te causa dolor, rabia o tristeza? Quizás se trate de alguien más, o tal vez de ti mismo. Es posible que hayas llevado esa carga por mucho tiempo, sintiendo que al perdonar de alguna manera legitimarías el mal que te hicieron. Pero perdonar no significa justificar la ofensa, significa liberarte del control que esa ofensa tiene sobre ti. Dios,
como un padre amoroso, desea verte libre de esas cadenas invisibles. Imagina por un instante que entregas ese rencor en sus manos, que permites que su amor reemplace al odio y su paz seque tus lágrimas. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y dencen el perdón mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hoy Dios te invita a dar ese paso valiente. El perdón es una decisión profundamente sabia, sanadora y necesaria para vivir en libertad. Atrévete a dar el paso aunque duela, aunque cueste, no estás solo en este proceso, pues la gracia divina te sostiene. Visualiza cómo al perdonar, las puertas de tu prisión interior se abren de par en par. Tus cargas cayendo al suelo. En esa luz está Dios, sonriendo como un padre que ve a su hijo volver a la vida. Que esta reflexión en voz susurrante quede resonando en tu interior. Perdona, perdona de corazón, las veces que sea necesario, y verás cómo se renueva tu espíritu. Permite que Dios, a través del perdón, desbloquee las puertas de tu vida que habían permanecido cerradas por el dolor. Al finalizar este mensaje, hay una pregunta que quiero que te hagas. ¿A quién necesitas perdonar hoy para ser realmente libre? Recuerda, cuando perdonas, no cambias lo que pasó, cambias lo que tú eres frente a lo que pasó. Perdonar es como liberar el peso de una mochila que no sabías que estabas cargando. No es un regalo para quien te hirió, es una forma de volver a ti mismo. Recuerda, el perdón no borra el pasado, pero sí tiene el poder de liberarte de su control. Y eso, al final del día, es lo que todos buscamos. Paz, libertad. Espacio para empezar de nuevo. Perdonar no siempre es fácil. A veces, puede doler más que el daño original. Pero no perdonas porque la otra persona lo merezca. Perdonas porque tú mereces vivir en paz. Hoy, tal vez no puedas cambiar lo que ocurrió. Pero sí puedes elegir cómo seguir caminando con eso. Y quizás, solo quizás, el primer paso para una vida más liviana sea soltar aquello que te pesa. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio, con el corazón un poco más libre.